Hace unas semanas preguntamos a la gente en las calles de Madrid cuánto dinero tenían ahorrado. 50.000 euros, algo así. O sea, conseguiste ahorrar unos 50.000 en 2 años. Sí. Yo tengo 80.000 euros ahorrados, es decir, que yo tengo dinero. Hoy hemos venido a las calles de Barcelona a tratar un poco la misma dinámica. Queremos conocer acerca de la educación financiera de la gente que nos encontramos por aquí, por las calles de Barcelona. Han salido respuestas súper interesantes. Honestamente no soy muy partícipe de ahorrar. Vamos a conocer acerca de su puesto de trabajo, de cuánto ganan. ¿Cuánto podrías tú facturar al mes ahora mismo con la música? Entre 7.000 y... ¿De cuánto dinero tienen ahorrado Ahorrados, dinero efectivo son como 30.000. y si invierten? Y que sí que me gustaría invertir, pero claro, me da miedo porque no tengo educación en eso. Empezamos. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Soy orientadora en un instituto concertado. ¿Cuánto se puede ganar? Que nos parece una franja. 1.800, 2.000 euros al mes. ¿Consideras que está bien pagado? Bueno, es que yo estoy independizada en Barcelona, entonces bueno, el margen de ahorro es mínimo. ¿Cuánto consigues ahorrar tú cada mes? 200 euros. ¿Cuánto se te va en lo que son gastos fijos, o sea, que son gastos obligatorios? Unos 800 máximo. ¿Y consideras que no consigues ahorrar porque no gestionas bien las finanzas o porque la situación es complicada, como ya sabemos, ¿no? O sea, ¿cómo lo estás viviendo tú un poco todo esto? Yo creo que por una parte he de saber ahorrar bien, o sea, no tengo educación financiera, y por otra parte porque yo comparto piso, o sea, no vivo ni sola, viviendo en Barcelona es difícil. ¿A tu edad cuánto dinero crees que deberías tener ahorrado? No sé, es algo que me agobia mucho, pero queriendo vivir en mi ciudad y tal, y viendo los pisos, la vivienda y tal, pues bueno, pues no sé, mínimo unos 10.000 euros yo creo que tendría que tener, que no los tengo, ¿eh? ¿Y cuánto de lejos estás de tener esos 10.000 euros? Pues la mitad. ¿Y eres de Barcelona de toda la vida? Sí. ¿Consideras por lo tanto que en España hay una mala educación financiera? Sí, yo creo que también quizá la manera no española o la cultura que tenemos, que pues bueno, nos gusta tener una calidad de vida, pues de tener un buen ocio, socializar, pues también influye, pero bueno, y falta educación financiera. Yo, por ejemplo, a mí me falta un poco, sí. Aquí lo que estamos viendo es que la gente no habla de ahorrar para hacerse rica, habla de ahorrar para vivir un poco más cómoda. Y eso es una realidad, porque si no tienes al menos un colchón, cualquier imprevisto se puede convertir en un drama. Cuando alguien gana entre 1.400 y 1.600 euros, que estamos hablando que es uno de los sueldos más comunes en España, tenemos que tener en cuenta que normalmente estos son sueldos que nos hacen tener que hacer malabares para poder sobrevivir cada mes. Y esto obviamente dificulta el ahorro. Y ojo, porque estos no son casos aislados. El 30% de los asalariados en 2025 en España ganó menos de 1.600 euros brutos al mes. Por eso este vídeo no va de hablar de gente que está intentándose hacer rica. Estamos intentando hablar de cómo la gente con un sueldo normal consigue ahorrar dinero cada mes. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Trabajo en un banco internacional por el mercado italiano aquí en Barcelona. Muy bien. Soy un account executive, entonces ventas. Vale. Y aproximadamente en un puesto como este, ¿cuánto se puede ganar? Tengo un salario fijo que es como 40.000 más o menos, y tengo comisiones de las ventas que hago. ¿Cuánto dinero consigues ahorrar cada mes? Hago inversiones en ETF y ahorro como 400, 500 euros cada mes. El restante tengo una base fija como fondo de emergencia. ¿Cuánto dinero crees que deberías tener ahorrado? Yo tengo como 30 años, creo que un 50.000 puede estar bien. ¿Le estás por encima o por debajo? ¿Cuánto tienes aproximadamente? Ahorrados, dinero efectivo son como 30.000. ¿Crees que aquí hay buena educación financiera? En España sí, yo creo que sí. También por el trabajo, creo que por el mercado italiano es un buen sitio donde crecer. Estoy aquí por el trabajo. ¿Es más fácil ahorrar en España que en Italia? Para mí sí, creo que sí, porque yo estoy aquí porque en Italia no tenía estas oportunidades en mi sitio. En Milán está bastante bien, pero es caro lo que tú vas a gastar en la vida de todos los días. El alquiler es muy caro en España, peor que en Barcelona. Barcelona ya está cara, pero Milán peor. Yo creo que en España, sobre todo aquí en Barcelona, está bien porque puedes ganar un 20% más y gastar un 20% menos respecto que Milán o otros sitios en Italia. Vale. Oye, Nico, pues muchas gracias. Espero que nos des permiso para publicar en Talent Match. Conozco. Gracias. ¿Sí? ¿Nos conoces? Sí, por Oye, eso- pues dile a la gente que se suscriba, claro. ¿Cómo se dice en italiano? Dilo en italiano. Iscrivetevi al canale. Ahí está, inscríbete. Claro, es más o menos lo mismo. Y
desde aquí, seguidor italiano que nos sigue, que os ha invitado a suscribiros, espero que lo hayáis hecho ya. Me ha gustado bastante, trabaja en banca, un sueldo bastante alto para ser de junior y un chaval que se le veía con la cabeza muy amueblada, tenía las ideas bastante claras y un poco lo mismo, ¿no? Da una sensación de que viene de educación ya directamente desde pequeño. Está saliendo un vídeo muy chulo, quiero que me digáis a vosotros qué opináis ahí en comentarios. Cuéntanos a qué te dedicas. Mira, yo ahora estoy trabajando en Ernst & Young, en auditoría. Aproximadamente cuánto se puede ganar bruto anual. Como junior yo ahora estaría entre los 25 o 27 mil, depende de cómo vayas. ¿Consideras que está bien pagado? Bueno, en España no mucho, la verdad que en muchos otros países pagan bastante más. ¿Cuánto consideras que sería bien pagado por un puesto como lo que haces aquí en España? Yo creo que un sueldo, al menos si quieres vivir en Barcelona, tus 33, 35 creo que te tienes que llevar para poder tener un mínimo colchón. Del dinero que tú ganas al mes, ¿cuál es el porcentaje que consigues ahorrar? Ya te lo he dicho que vivo con mis padres, estoy ahorrando cercano al 70% de lo que gano. El 70%, ¿eh? De momento te llevas el podium de ahorro, ¿eh? No, pero porque yo tengo un truco que ya cuando empecé mis prácticas ya lo hice, que es limitar al mes los gastos de mi tarjeta. Entonces yo por ahora mismo estoy en unos 200 euros de límite, entonces yo creo que con 200 euros, entre que estoy con mucho trabajo entre la semana, quieras o no, yo creo que sus 50 euros el fin de semana no los paso. Yo tengo ese truco, pero hay un momento en el que voy a pagar algo y como no puedo, tengo que meter... Yo gestiono muy mal las finanzas, la verdad. La gente ve los vídeos y piensa, este tiene que ser espabilado, pero yo nada, yo estoy aprendiendo en la calle. De ahorrar eso es lo complicado realmente, ¿no? Con tu edad, ¿cuánto dinero crees que deberías tener ahorrado? Yo con mi edad, honestamente, no soy muy partícipe de ahorrar. Realmente creo que eres joven y que, joder, o sea, hay muchas ideas siempre de que tienes que tirar todo, ahorrar un montón y de que para cuando te pase esto, pero es que yo creo que honestamente con nuestra edad pensar que vas a vivir 50 años es equívoco. O sea, yo creo que realmente tienes que pensar también como destinar parte de tu dinero como si fueras a morirte los próximos 50 días. Entonces, Pero estás ahorrando un 70%. Sí, no, pero yo es más por el hecho de vivir con mis padres. Creo honestamente que esto lo voy a ir reduciendo probablemente. Para responder a tu pregunta, creo que lo que tendrías que tener ahorrado con tu edad es como mínimo unos 2-3 mil. Del dinero que ahorras, ¿inviertes? ¿Tienes algún tipo de inversión? Sí. ¿Cómo te has formado para entrar dentro de la inversión? Honestamente, todos los amigos que tengo tienen siempre un gran interés desde las finanzas en corta edad y realmente pues también yo he tenido este interés. Entonces, quieras o no, también por el sector en el que estoy aprenden mucho de finanzas, por foros o quieras o no, por vídeos de YouTube o... Realmente quien quiera aprender, pues aprende. Alberto, un chaval muy joven, con las ideas bastante claras también. Siento que os lo estáis comiendo en comentarios, siento que estáis diciendo un montón de cosas, que se contradice o tal. Bueno, hay cositas, ¿no? Es un chaval que está trabajando en una empresa grande y me ha parecido guay. Creo que ha sido directo, ha sido sincero, nos ha dicho que en su situación está pudiendo ahorrar mucho dinero, pero porque vive con sus padres. Y en realidad esto es lo importante, ¿no? Poder aprovecharnos de las situaciones privilegiadas que tenemos, como ya hemos podido comentar en el vídeo, para generar ese colchón y poder pensar en esa futura calma. Cuéntanos a qué te dedicas. Soy docente y habla deportes y educación física. ¿Cuánto se puede ganar aproximadamente en un puesto como el tuyo? Anuales 35, 38 mil más o menos. ¿Consideras que es un sector que está bien pagado? Comparado con otros países, claro que no. ¿Cuánto dirías que debería ser bien pagado o cuánto considerarías? La educación creo que debería estar equiparado como un notario, más o menos. Países como Alemania y Japón es el salario más alto. Tema de las vacaciones, que todo el mundo dice que tenéis demasiadas y tal. Bueno, que estén en una clase con 25 o 30 niños y verán si son capaces. ¿Cómo he buscado el debate? Bueno, es que soy buen reportero, ¿te has dado cuenta que he encontrado aquí rápido? De ese dinero que tú ganas al mes, ¿cuánto consigues ahorrar aproximadamente? En día de hoy es imposible. Imposible ahorrar. Ahorrar alquileres, gastos sobre todo y sobre todo impuestos. ¿Y con tu edad cuánto dinero crees que deberías tener ahorrado? Unos 30, 40 mil euros. Vale. Depende, soy padre de familia, tengo niñas, intento ahorrar, pero cuesta. ¿Inviertes algo del dinero que consigues ahorrar? Sí, invierto, sobre todo tengo familia fuera, intento hacer ahorros. Y nos acabamos de encontrar otra persona, un docente, que nos hablaba de que igual no está consiguiendo ahorrar tanto como le gustaría, pero aún así, oye, está consiguiendo tener ahorros y está consiguiendo tener inversión. Y ahora quiero que me digáis, ¿creéis que esto es lo que debería ser la norma común? ¿Este es el tipo de persona que deberíamos acabar siendo todo el mundo en la vida? Os leo en comentarios. ¿A qué te dedicas tú? Yo vendo yuca, vendo cereales, ¿me entiendes? ¿Cómo? A la compraventa. No, mentira, hago música, tú sabes, estamos metiendo la música, estamos rompiendo ahí. Sí, o sea, eres artista. Sácate algún tema, que le veamos aquí algún tema.
Ya tú sabes. ¿Puedes ganarte la vida a día de hoy con la música? Claro. Sí. ¿Cuánto podrías tú facturar al mes ahora mismo con la música? Entre 7.000 y 10.000 euros. Si yo te soy claro, en mi cuenta de banco no entra ni un euro. ¿Estás en una discográfica? No, yo tengo mi propia discográfica con la gente mía. La música es un mundo que tú quizá un mes puedes ganar mucho dinero y otro mes puedes casi ni ganar dinero. Eso depende de cómo tú te mueves. No es lo mismo trabajar aquí en un Nike, que tú sabes que tú vas a tener tu sueldo cada mes, que tú ser un artista independiente, ¿me entiendes? Pero hay gente que está trabajando en hostelería, gente que está trabajando en ropa, no sé dónde. Están perdiendo su tiempo, mi hermano, porque ellos están ahí 8 horas trabajando por un sueldo que tú dices, diablo. El diablo. Después no puedo ni pagar una casa aquí en Barcelona, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Cuánto ahorras? Sí. ¿Cómo yo vivo? Exacto. Ok. ¿Pagas alquiler, pagas hipoteca? No, gracias a Dios. No. Vale. Pero yo en verdad soy un tipo que me conformo con poco, humilde, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo con 2.000 pesos yo me puedo vivir bien, puedo comer, puedo moverme, puedo seguir haciendo lo que hago. ¿Tú crees que en la música, en la industria musical, la gente gestiona bien las finanzas? ¿O tú con tu edad, cuánto dinero crees que deberías tener ahorrado? Es que no lo puedo contar así, bro. Yo qué sé, claro, eso. Es que, ¿puedes decir lo que es la foto? Sí. La foto es un fajo de dinero y lo está intentando contar a ojo y se ve eso. Aquí es como, yo creo que como 2.000 pesos un billete de 20. Vale. Esos son los ahorros de Felino. O sea, como tal no inviertes. Ahora no estoy invirtiendo. Yo te dije que estoy ahorrando Vale. y en un futuro, si me planteo invertir en algo, pues por lo menos yo tengo ahí ahorrado unos 50.000, 60.000. Del 1 al 10, ¿cuánto de bien consideras que gestionas tú tus finanzas? Un 7. Un 7, o sea, un sólido 7, ¿eh? Bro. ¿Qué crees que es lo que te falta para mejorar este 7 y tener más nota? Que a mi mujer no le guste tanto el shopping, te lo juro, bro. Ahora ya echa las culpas a los demás, No, ¿eh? bro, pero es verdad. Felino, Yo pero... me doy una vuelta por aquí porque hace calor y me quiero fumar con mi mujer caminando y juega conmigo, hermano, y esa mujer es la que me hace O sea, que el 7 es por ella, ¿eh? El 7 es por ella, si no fuera un 8. Now I'm here in front of the night. I make one interview. I don't know who is. ¿Quién eres? Talent Match, dile, Talent Match, que nos busque en YouTube. Y acabamos de ver una persona dentro del mundo artístico, la verdad. Me he quedado con ganas de hacerle muchas más preguntas y sé que vosotros también, entonces dejadle en los comentarios porque nos ha seguido en Instagram y oye, le podemos preguntar alguna cosilla. Lo que está claro es que cositas había en el temita. Dejadnos ahí en los comentarios qué os ha parecido. Albert, cuéntanos a qué te dedicas. Pues yo me dedico a los audiovisuales, producción audiovisual, montamos eventos. ¿Cuánto se puede ganar en un puesto como el tuyo? Franja salarial. Empiezas como junior, con unos 25, 30 al año y pues vas escalando hasta, no sé, podrías decir 50. ¿Cuánto se te va fijo cada mes en gastos obligatorios? Yo también al final habéis dado con alguien que tiene mucha suerte, que tiene un piso a su nombre, pagado, entonces eso es un ahorro que te quitas de golpe. Puedo ahorrar fácil en mi caso, un 40-50% de mi sueldo. Vale, o sea que es bastante alto para lo que Pero suele... Entiendo que alguien que ha de pagarse un piso, una hipoteca y demás, pues de este 40 pasa al 25 fácil. Con tu edad, ¿cuánto dinero crees que se debería tener ahorrado, más o menos? Yo tengo 30 años, pues no sé, 25 igual. Unos 25.000 ahorrados, ¿no? Sí, unos 25.000 y igual alguna inversión que no quiere decir una inversión de criptomonedas ni nada así, simplemente pues de una hipoteca o un coche o algo así. ¿Qué opinas un poco de la educación financiera que tenemos en España? Yo diría que floja. ¿Consideras que gestionas bien tus ahorros? Sí, es que es muy fácil decirlo desde una posición privilegiada. Yo creo que sí, pero bueno, también soy una persona bastante sencilla, quiero decir... Al final las necesidades básicas las tienes Como cubiertas. Las necesidades básicas las tengo cubiertas, pues voy tranquilo. Este chico nos ha repetido muchas veces que está en una situación privilegiada, que tiene una vivienda, que al final no tienes que pagar el gasto del alquiler cada mes. Sí que es verdad que al final el gran gasto, ¿no?, que se nos va mensual es en alquiler normalmente, y más en una ciudad como en Barcelona, que estamos hoy. Pero sí que es verdad que estoy seguro de que más de una de las personas que hemos parado en el vídeo se está llegando a tener muchos más gastos en cosas que son variables, que realmente no le harían falta, que en los gastos fijos, en los gastos obligatorios. Igualmente no creo que esta sea la norma, o sí, no sé, por eso estamos en la calle intentándolo descubrir. ¿A qué os dedicáis? Yo soy maestro. Yo soy enfermera. ¿Cuánto se puede ganar? Alrededor de los 2.000, 2.100, sí. Alrededor de eso en la pública quizás sí puede llegar a los 2.600. Vale. ¿Consideras por lo tanto que es un sector que está bien pagado? No. ¿Cuánto sería bien pagado? Pues la responsabilidad que tenemos, por lo menos, equipararlo a la pública. Lo que pasa que sé que no, alrededor de los 3.000 euros y dependiendo de la ciudad donde vivas. En Barcelona 2.000 euros no es suficiente para vivir si vives o pretendes, no, de ninguna forma. Del dinero que tú ganas cada mes, ¿cuál es el porcentaje que consigues ahorrar? 40%. Vale, es bastante alto realmente por la media de lo que se suele ahorrar, ¿eh? Sí, pero porque mi pareja gana más que yo. Vale. Y te echa una mano. Más cosas que yo. Claro, el debate de este,
las parejas tienen que pagar las dos personas lo mismo o como tu caso? Lo que sea cómodo y lo que se acuerde en la pareja. Yo en mi caso creo que se puede repartir al nivel de la ganancia, porque al final no sería justo que si el alquiler es 1.400 euros, cada uno pague 700, cuando una persona gana 2.000 y la otra gana 8.000, aunque no sea mi caso, pero... ¿Tú a tu edad cuánto dinero crees que deberías tener ahorrado? 40.000 euros tendría que tener ahorrado. Vale. ¿Y cuánto de lejos estás de esos 40.000 euros? 50.000, no, es broma. Vale, o sea, hay deuda aquí, ¿eh? No, estoy lejos. ¿Consideras que en España hay una mala educación financiera? Sí. Necesitamos que se eduque en todo, renta, cómo ahorrar, cómo invertir. Yo no invierto porque me da pánico pensar en invertir, pero bueno, hay formas más seguras y menos seguras de invertir, con más riesgo o menos riesgo, y no he tenido nunca ninguna información y creo que es importante. Me has dicho que trabajas de enfermera, ¿verdad? ¿Y aproximadamente cuánto se puede ganar? De los 2.200 a los 2.600. ¿Cuánto consigues ahorrar cada mes? Yo consigo ahorrar entre el 35 o el 40%. ¿A tu edad cuánto dinero crees que deberías tener ahorrado? Yo creo que sí que tendría que rondar a lo mejor entre los 25.000 o 30.000. ¿Cuánto de lejos estás de llegar a este dinero ahorrado? Poquito. ¿Consideras que en general se tiene una mala educación financiera? Sí que creo que se tiene una mala educación financiera, sobre todo lo que ha dicho mi hermano, de invertir así, porque sí que tengo amigos que invierten, que saben un montón, pero después estamos como el polo opuesto que no sabemos nada, porque yo, si no fuera por ellos, no sabría lo que es invertir. Es que tengo el dinero parado en el banco sin hacer nada y que sí que me gustaría invertir, pero claro, me da miedo porque no tengo educación en eso. Nos hemos encontrado estos hermanos y hay una cosa que reflexiono, ¿no? Y es el hecho de decir, vale, los dos tenían una posición bastante común, es decir, los dos trabajan, uno en docencia, la otra en enfermería, normalmente suelen ser posiciones públicas del Estado, pero los dos ahorraban prácticamente el mismo porcentaje de sueldo cada mes y ambos no habían entrado nunca en lo que es la inversión. ¿Creéis que es más posible entrar en la inversión si directamente desde casa ya nos han inculcado eso? Ahora me quedo con ganas de preguntar a la gente que sí invertía si en casa les habían enseñado a invertir, pero bueno, podremos hacerlo en los próximos vídeos. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Soy ingeniero biomédico, trabajo en un hospital y bueno, gestionando equipamiento médico. ¿Cuánto se puede ganar en este sector? No sé, alrededor de unos 35 o 40.000 al año. Tú en tu caso, del dinero que tú ganas cada mes, ¿cuánto consigues ahorrar? Puede que un 40% de mi sueldo mensual. Con tu edad, ¿cuánto dinero crees que deberías tener ahorrado? No sé, tal vez unos 25.000. ¿Cuánto aproximadamente podrías tener? No sé, unos 10 vale. Aproximadamente. O sea, estás unos 15 por debajo. Sí. Vale. Del 1 al 10, ¿cómo consideras que gestionas tus ahorros? Yo creo que un 7. ¿En qué crees que debería mejorar? Tal vez evitar los gastos hormiga. Sí, la cerveza, algo para comer, o sea, pero cosas mínimas que tal vez serán 3, 4 euros, pero que si haces la cuenta a la semana ya te gastaste, yo qué sé, 100, 120. ¿Y del dinero que tienes ahorrado, tienes algún tipo de inversión? No, de hecho pienso en, no sé, algún fondo de ahorro o algo por el estilo, pero por ahora no. ¿Cómo buscas el empezar a hacer esto? No sé, igual he pensado en, ya es en internet ahora, criptomonedas, cosas de este tipo, y sí, me hace falta investigar un poco. ¿Tú crees que en España hay buena educación financiera? Sí, yo siento que sí, ¿eh? De donde vengo soy de México, ahí siento que la gente se ve y vive más al día, al límite, y siento que aquí sí tienen muy en mente el primero sacar los gastos, primero sacar con lo que estás comprometido en el mes, y ya después puedes dar un gusto, adelante. De momento lo que estamos viendo es que la gente nacida aquí en España dice al contrario, que en España no hay buena educación financiera, pero gente que habéis nacido en otros sitios también decía que en España se gestiona mejor financieramente que en otros países, o sea que me llama la atención esto, la verdad. ¿A qué crees que tienes más razón tú o más razón la gente que vive, que ha nacido aquí? Yo siento que ahí ya va en cuanto a perspectiva, ¿sabes? Yo creo que aquí crecen con la idea de otros países europeos y puede que se comparen con, no sé, Dinamarca. Bien buscado esto, me gusta. Y nosotros, al contrario, nos comparamos con países europeos que lo primero lo que piensa siendo latinoamericano es, bueno, español, España y vemos esto. Después de escuchar todas estas respuestas, creo que queda bastante claro que ahorrar no depende solamente de saber gestionar bien el dinero. Depende de cuánto ganas, sí, pero también depende de cuánto pagas de alquiler, de si compartes gastos, de si puedes vivir con tus padres, de si tienes una familia a tu cargo o de si has tenido suerte de recibir educación financiera desde pequeño. Porque es muy fácil mirar una cifra y pensar, esta persona ahorra mucho o esta persona gestiona fatal su dinero, pero detrás de cada cifra hay una situación completamente distinta. Y quizá el problema no es solamente que en España no sepamos invertir, quizá el problema es que muchas personas todavía están intentando conseguir el colchón suficiente para vivir tranquilas antes de
de pensar siquiera en hacerlo. Al final, ahorrar no debería ser una competición por ver quién tiene más dinero en el banco. Sé que existe el morbo, sí, por eso seguramente hayas clicado a ver este vídeo, pero ahorrar debería ser una herramienta para poder vivir con un poco menos de miedo, sin criticar y sin que te critiquen. Así que ahora os toca a vosotros. ¿Creéis que ahorrar depende más de la educación financiera o de la situación económica que le ha tocado vivir a cada persona? Este ha sido el vídeo de hoy. Ya sabéis, ni en verano fallamos. Gracias por estar ahí una semana más y nos vemos el jueves que viene a las 6:30 con un vídeo sorpresa que sé que os va a gustar muchísimo. Nos vemos la semana que viene. Suscríbete, venga va, dale ahí.